Bienvenidos a su curso virtual Orientaciones para la Acción Sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales. Un curso de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a su módulo 3, Orientaciones para la implementación de medidas de control y vigilancia epidemiológica, curso que estaré compartiendo con los docentes Gabriel Jaime Otálvaro, Elkin Yesid Bonet Arengas, Víctor Estefan González Quintero y quien les habla, Paula Andrea Díaz Valencia. Vamos a conversar específicamente en esta sección sobre la evolución de la pandemia. Para ello vamos a hablar sobre las generalidades del SARS-CoV-2, las manifestaciones clínicas principales, algunos conceptos sobre inicio y progresión de la pandemia, así como unas medidas de control y contención para finalizar con los objetivos actuales de la OMS. Bueno, recordemos un poco de qué se trata este nuevo virus. ¿Quién es este nuevo virus SARS-CoV-2? Este nuevo virus produce una enfermedad llamada COVID-19. Se trata de un beta coronavirus. Es nombrado oficialmente por la OMS como SARS-CoV-2 por las siglas en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome. En español estaríamos hablando del síndrome respiratorio agudo grave. Los coronavirus son virus de ARN, o sea, de ácido ribonucleico de una sola cadena, y ustedes pueden ver en pantalla unas importantes proteínas y espículas que les permiten anclarse a las superficies cuando entran en contacto con ellas, con las membranas celulares. Entre la evolución de este virus estaríamos hablando que en nuestra historia reciente tenemos el registro de dos otros coronavirus que generaron brotes localizados, pero que no trascendieron al nivel de pandemias. Ellos fueron el SARS-CoV-2, que apareció inicialmente entre 2002 y 2003, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente causado por el MERS-CoV-2, que aparece entre el 2012 y el 2013 en Medio Oriente. Este coronavirus recién descubierto es un coronavirus novedoso, es completamente nuevo porque trae unas mutaciones antigénicas muy especiales para las cuales no tenemos inmunidad y por eso precisamente es que se considera como un nuevo virus. El origen del coronavirus ha sido propuesto como un desbordamiento zoonótico, es decir, que ocurrió una transición de un animal vertebrado hacia un humano. Los datos actuales sugieren que los murciélagos son la fuente de inicio más probable de este brote actual, debido a que aparentemente es el reservorio por naturaleza que se ha demostrado. Está en este momento por esclarecerse los hospederos intermedios. Aún se requieren más estudios que permitan establecer las interacciones entre la salud animal, ambiental y humana. Estamos ante un SARS-CoV-2 altamente virulento, ya que tiene una mayor capacidad, diversas rutas de transmisión en comparación con los virus SARS reportados previamente y el MERS. Además, se ha descrito una altísima abundancia de copias en personas infectadas y estabilidad a largo plazo en condiciones de superficies contaminadas. Todos estos hechos en su conjunto han permitido una rápida expansión por el mundo y estar enfrentando en este momento la pandemia que hoy vivimos. Bueno, en la actualidad se cree que la transmisión de este virus se produce a través de gotitas y de contactos respiratorios. Es la ruta principal. Sin embargo, hay unos estudios que han reportado otro tipo de transmisión, como serían la transmisión orofecal, la transmisión por aerosoles, especialmente durante la manipulación de vías aéreas, y la transmisión madre-hijo. Específicamente, hablando de la transmisión de gotas respiratorias, es uno de los modos más, digamos, directos de contacto y más estudiado. En este proceso, el virus se transmite básicamente a partir de las gotas respiratorias cuando los pacientes tosen, hablan, estornudan o
digamos, están básicamente en un contacto diario desde su propia respiración y movilización de su voz. Y en ese momento las personas que están susceptibles pueden inhalar estas gotitas y contagiarse de esta manera. La otra forma de transmisión muy común es la del contacto indirecto, ya no directo, sino indirecto. Y en este caso, el virus se puede transmitir a través de depósitos, se deposita bajo superficies, vemos ahí en los objetos, en los utensilios que tocamos a diario, y esta es una manera como nosotros estamos, digamos, enfrentando un poco este virus. El SARS-CoV-2 puede sobrevivir en diversas superficies. Se conoce que es muy estable en plástico y en acero inoxidable. Se ha detectado incluso virus viable hasta 72 horas después de haberse aplicado en ciertas superficies y puede permanecer en un ambiente, digamos, circulante hasta durante 3 horas después de haber sido expulsado por un paciente. Vemos acá como en el acero, por ejemplo, puede sobrevivir hasta 3 días, en cartón unas 24 horas, en monedas 4 horas, en guantes 8 horas. En zapatos también hay rastros y se han identificado rastros del virus, por lo que se recomienda retirarse los zapatos al ingresar a la casa. Vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas y algunas posibles hipótesis de una manera muy breve. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 básicamente se ancla a receptores de una enzima que llamamos la enzima convertidora de angiotensina, AC2. Es una enzima que está predominantemente en superficies de membranas celulares de diversos órganos como pulmones, arterias, corazón, riñones, intestino y otros tejidos. Y de esta manera el virus se ancla a esta enzima convertidora de angiotensina e ingresa a la membrana celular del huésped, provocando inflamación y falla multiorgánica. La infección del tracto respiratorio, como ustedes bien lo saben, es una de las más reconocidas y frecuentes. Se manifiesta por una rápida progresión a la inflamación sistémica sin embargo, son diversos los órganos y sistemas que pueden resultar afectados. Por ejemplo, vamos a tomar el sistema cardiovascular. Aquí básicamente se podría producir una inflamación a partir de una activación de las células T y de los macrófagos. Estos pueden infiltrarse al miocardio, se infiltran a ese miocardio que desarrolla básicamente una miocarditis fulminante y un daño cardíaco grave. Este proceso se puede intensificar aún más por esa tormenta de citoquinas de la cual hablamos también en el sistema pulmonar, y como si fuera poco, el virus también puede, básicamente, toda esta invasión viral puede generar un daño cardíaco directo a los miocitos. Esta disfunción miocárdica puede llevar a el desarrollo de arritmias, desestabilización de placas ateromatosas como estas y ateroscleróticas, y explicar de esta manera el desarrollo de síndromes coronarios agudos. De manera similar a este mecanismo, se ha propuesto que muchos diversos órganos y células endoteliales se pueden generar daños micro y macrovasculares, que es lo que, digamos, se traduce en asuntos realmente de gravedad clínica importante que han sido reportados y descritos. Es aquí, como vemos en pantalla también, cómo se han descrito un variado espectro de manifestaciones clínicas que van desde casos completamente asintomáticos hasta casos severamente sintomáticos, que pueden terminar en la muerte. De las personas infectadas, aproximadamente un 30% no tendrá síntomas, y es los que se llaman asintomáticos. También estamos, digamos, observando que aproximadamente un 55% de las personas va a tener unos síntomas leves o severos, y que un 15% aproximadamente tendrán síntomas que requerirán hospitalización, síntomas que van desde moderados a muy graves, y de esos aproximadamente el 5% podrán requerir soporte ventilatorio, cuidados intensivos, y es el mayor grupo
susceptible de morir. En cuanto a la contagiosidad, este es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos, ya que implica desde la misma fase de ser un paciente asintomático, tener la posibilidad de contagiar a las demás personas que tienen en su círculo cercano, y ese contagio incluso puede, digamos, durar hasta 15 días, entre 15 días y 3 semanas para los casos más graves. Se ha encontrado contagiosidad en algunos estudios hasta por 37 días después de iniciada los síntomas. En cuanto a la tamización con pruebas diagnósticas, sabemos que es clave para determinar la evolución de la pandemia. Durante el periodo de incubación viral, que puede ir entre 2 y 4 días, y que en su mayoría podríamos estar hablando entre 3 y 7 días, se recomienda realizar pruebas tipo PCR para detectar la presencia de material genético del virus y antígenos contra este virus. Sin embargo, cuando estamos hablando de detección de anticuerpos, como es el caso de las IgM o de las IgG, esto solo sería posible realizarlo de 2 a 3 semanas después de la infección, dado que los pacientes son contagiosos incluso siendo asintomáticos. Es por esta razón que se prefiere realizar las pruebas tipo PCR para no perder la ventana de personas que tenemos con síntomas asintomáticos y que realmente están infectados y transmitiendo la enfermedad a la comunidad. Bueno, en esta siguiente figura vamos a ver cómo se muestra una curva hipotética, una distribución hipotética de los casos del coronavirus ante esta pandemia a través de 6 intervalos propuestos por los CDC para un marco que incluye todo lo que tiene que ver con la preparación y la respuesta ante la pandemia. De izquierda a derecha podemos ver cómo los primeros 2 intervalos son previos a la pandemia e incluyeron todo lo que fue el momento de la investigación hasta el reconocimiento. Después empezamos este intervalo de reconocimiento, 4 intervalos pandémicos. Después de ese reconocimiento, atravesamos las fases de iniciación, aceleración, desaceleración y preparación. La evolución de la pandemia tiene un comportamiento de campana que por experiencia internacional se ha estimado en cerca de 120 días entre la fase inicial y la fase final. En Colombia, si contamos como inicio la aparición del primer caso el día 6 de marzo, estaríamos hablando que hoy, 22 de abril, estamos en nuestro día número 36 de esa curva de la cual estamos hablando. En la actual pandemia, en la mayoría de países de las Américas nos encontramos justamente en una fase de aceleración. Mientras que en Asia, en Europa y algunos países de estas regiones van hacia la fase de desaceleración o ya se encuentran en preparación. Para llegar a la actual pandemia de COVID-19, el mundo ha pasado por 3 etapas básicamente. Un inicio de un brote local, esos casos están relacionados básicamente con la exposición de un mercado de mariscos en Wuhan, en China. Luego aparece la etapa de transmisión comunitaria y es el momento en el que aparece esa transmisión interpersonal y transmisión de agrupamientos en comunidades y familias, hasta encontrarnos en nuestra tercera etapa, que es la etapa generalizada, donde hay una rápida difusión con gran influjo de población a todo el país de China e incluso al mundo. Estamos justamente en esa etapa y para verlo les invito a que observemos el siguiente mapa. Para ilustrar esta situación vamos a ver una visualización que consiste en ver cómo en este momento aparecen los casos desde ese primer momento del 31 de diciembre de 2019. Se reportaron 27 casos de neumonía de etiología desconocida, que incluyeron 7 casos graves en ese mercado de mariscos y pescas en Wuhan. Luego, el 13 de enero de 2020 se reportó el primer caso fuera de la China, en Tailandia, en una mujer con neumonía leve que viajó
desde Wuhan hacia Tailandia. Luego el 20 de enero se confirmó la transmisión humano a humano. Vamos a repetir de nuevo la visualización. Entre el 25 y el 23 de enero se iniciaron las medidas de contención, confinamiento, limitación de movimientos desde China. El 28 de enero del 2020 se confirma la transmisión a los primeros casos de Alemania. El 31 de enero se reporta el primer caso en España relacionado con ese caso de Alemania. Y bueno, ya ustedes tienen un poco el resto de la historia. Colombia llega el 6 de marzo, perdón, y actualmente encontramos la inmensa pandemia mundial que ya al día de hoy está cobrando 2.479.498 casos a nivel mundial. Bueno, esta es una figura, esta ilustración que a continuación se presenta, es la curva epidémica y vemos cómo es bien variable en los distintos países del mundo y que está atravesando básicamente todos los continentes. Vemos como América en las últimas semanas, el continente que más alto número de casos está reportando y básicamente gran parte de ese número de casos está otorgado por el rápido crecimiento de casos en Estados Unidos, Brasil, Ecuador y bueno, el resto de países en menor proporción. En Colombia en este momento nos encontramos en una fase de mitigación desde el 31 de marzo del 2020. El ministro de Salud y Protección Social anunció que estaríamos en esa fase después de que contabilizaran el 11% de personas contagiadas sin ningún nexo epidemiológico con casos importados. Eso quiere decir que ya en Colombia, a partir de ese momento, empezamos a tener una circulación local del virus. Esta fase básicamente enfatiza la importancia de prevenir que ese virus se disperse en la población general, ya que no solo se busca el control de casos de personas infectadas. En este momento es muy importante, digamos que todos los países del mundo nos encontramos justamente en esta fase y estamos garantizando o estamos tratando de aprovechar este distanciamiento social, que es una medida que ha demostrado ser altamente efectiva para buscar la contención de la enfermedad. Todo esto aunado a los cuidados recomendados de lavado de manos, limpieza de superficie, uso adecuado de mecanismos y elementos de protección y barreras. Bueno, realmente lo que estamos buscando con todas estas medidas y otras que ustedes conocen muy bien es tratar de aplanar la curva. Lo que hemos llamado aplanar la curva básicamente consiste en tratar de desacelerar la curva de casos incidentes, tratando de que se disminuyan esos casos que se presentan de manera simultánea y ante sistemas de salud que a veces requieren un tratamiento especial o una preparación especial. Estas medidas básicamente buscan que la curva se desplace en el tiempo y mientras los territorios están preparándose para enfrentar esta situación, pero que además nos permita generar una atención sostenida, adecuada en el tiempo a los pacientes que la requieren. Esta es la mejor manera que se ha demostrado en este momento ante la carencia de tratamientos y vacunas efectivas para disminuir las muertes y las complicaciones. Cuando nos referimos a la tasa de reproducción del virus, específicamente de una población que es completamente susceptible, donde ninguno de sus integrantes o individuos ha tenido una inmunidad, es allí cuando nos referimos al R sub 0 y lo llamamos el número básico reproductivo. También lo llamamos ritmo básico de reproducción y consiste básicamente en el número promedio de casos que se generan a lo largo de un periodo infeccioso, como les decía ahorita, asumiendo que todos los individuos de la población son susceptibles, que no están inmunizados ni de manera natural ni de manera artificial. En la figura vemos cómo ante un escenario, por ejemplo, donde una sola persona contagia a otro individuo, estaríamos hablando que estamos ante un R sub 0 igual a 1, es decir,
en esta población, la población de individuos afectados permanecería constante. Ahora miremos un escenario donde una persona infecta a 3 personas más, no a una o a dos, sino a 3 personas más, y estas 3 a su vez van a infectar a otras 3. Es allí cuando estamos hablando de unos R subceros mayores de 1, lo que nos ocasionaría un crecimiento exponencial de este número de casos. En otras poblaciones donde definitivamente un individuo ya no alcanza siquiera a transmitir la enfermedad a otro individuo, pues lo que vamos a ver es que progresivamente el número de casos va a disminuir, no va a haber más infectados y con el tiempo la epidemia o la pandemia va a tender al cero y a limitarse y controlarse. El número básico de reproducción a su vez está relacionado con una medida diaria del número de reproducción que también se conoce como RT. Esa medida hace, digamos, alusión al tiempo, a la transmisión y al número de casos que se contagian a partir de un caso índice, pero en promedio en un día. En las fases de mitigaciones que estamos en este momento, en que estuvimos en algún momento, se incluyeron todas las medidas de aislamiento social sin cuarentena, por ejemplo, buscando ese RT que cayera por debajo de 1. Pero, sin embargo, esas medidas, digamos, no son realizables y en este momento nos encontramos en una fase de supresión donde el distanciamiento social se une a la cuarentena y es aquí donde definitivamente tratamos o buscamos que haya una caída abrupta del RT, de esa medida diaria del número de reproducción, que ojalá caiga lo más abrupta posible con el fin de cortar la curva y evitar así, como les decía ahorita, que el sistema de salud colapse. Es en esa fase en la cual nos encontramos. Hablaremos en este momento de la comparación entre la gripe común y el COVID-19. En cuanto a esa dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 comparado con la influenza, vemos cómo ese número básico de reproducción calculado para la influenza que conocemos es más o menos de 1,3. Para nosotros realmente conocer el número básico reproductivo del COVID-19 deberá pasar aún un largo tiempo. Hasta el momento lo que contamos es la experiencia de lugares como Wuhan y es lo que nos permite a nosotros en este momento, digamos, calcular o suponer unos R subceros, pero estos R subceros van a variar cuando tengamos la pandemia controlada en toda la humanidad. Hasta ahorita lo que conocemos es que este número puede estar oscilando entre 2 y 2,5 personas, pero hay estudios que dicen que puede ser tan alto como del 3,8 o 4. Este número básicamente sabemos que se duplica cada 7,4 días. Para el COVID-19 también se conoce en este momento que el tiempo de incubación promedio va es de 7 días con un rango que oscila entre 1 y 14 días, pero también puede ser tan alto como hasta 27 días. Esa tasa de hospitalización puede llegar a ser del 19% para casos severos y el intervalo promedio desde el inicio de la enfermedad hasta la hospitalización se ha calculado en 7 días. Para algunos casos donde la mortalidad aparece, ese intervalo promedio entre el inicio de los síntomas hasta la muerte ha sido más o menos de 9,5 días, siendo el porcentaje de fatalidad más o menos entre 1 y 3,4% de los casos. Ahora vamos a conversar, básicamente les voy a dejar el enlace para que por favor estén actualizando los datos que tienen que ver con el COVID-19 y dentro de los datos en la Facultad Nacional de Salud Pública estamos teniendo un tablero para visualizar estos casos. Estos casos van a observar cómo de manera periódica se va actualizando esta información y pueden ver ustedes en pantalla algunos de los indicadores que tenemos para Colombia. Se están actualizando periódicamente. Las muertes por COVID según el tipo y la ciudad. Tenemos distintos mapas que nos muestran cómo es la distribución de casos,
la distribución de grupos etarios, entre otros. Finalmente, les quiero recomendar los principales objetivos de la OMS para interrumpir la transmisión de persona a persona. Es supremamente importante la búsqueda rápida, el diagnóstico y el manejo de los casos, la identificación de ese seguimiento de contactos sigue siendo fundamental. Para esto los cercos epidemiológicos y la cantidad de contactos que vamos a estar siguiendo es importante, es fundamental continuar con las medidas de prevención y el control de las infecciones en entornos de atención médica y la implementación de las medidas de salud para todas las personas que viajan en el país o entre países. También es fundamental que identifiquemos, aislemos a los pacientes y los atendamos de manera temprana y oportuna y que esos pacientes tengan la mejor atención posible con los recursos que se requieren. Es fundamental que todavía se sigan abordando incógnitas claves respecto a la manifestación clínica, a cómo opera la infección, a cómo es el tratamiento y que con todo esto logremos desarrollar rápidamente mejores test, mejores vacunas, mejores terapias. Esto es fundamental para el mundo y se requiere. Es fundamental también que minimicemos el impacto social y económico que tiene esta pandemia, que no solo es una enfermedad que afecta la salud de las poblaciones, realmente es una enfermedad que tiene unos componentes sociales completamente importantes, unas manifestaciones económicas mundiales que ha cambiado todo nuestra manera de vivir y nuestra manera de interactuar y requiere asimismo maneras muy complejas y estructuradas, coordinadas y colaborativas de abordarla. Estos son nuestros datos de contacto en caso de que tengan alguna duda, pregunta y estaremos siempre atentos a hacer nuestro aporte a sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer compartir con ustedes este espacio académico.